El título es bastante sugestivo. Dice, ¿tienes un amigo imaginario? Y es que en la vida social que nosotros desarrollamos, tenemos esa necesidad de tener un amigo. Y hay momentos, hay circunstancias en la vida adversas que de pronto no tenemos ese amigo. Y es el tiempo en el cual se inventan o se crean los imaginarios en nuestras vidas. Pensemos en lo que hemos desarrollado desde la infancia. Desde la primera infancia, más del 60% de los niños tienen un amigo imaginario. Y eso, según la psicología, no es de preocupar a los padres de familia. No, es una etapa que se vive en algunas circunstancias por los niños, aquellos niños que son muy creativos, aquellos niños que son bastante soñadores, empiezan a desarrollar ese tipo de comportamientos donde hacen de un personaje o hacen de un muñeco un verdadero amigo. Y se encierran en la habitación y empiezan a hablar con él como si estuvieran hablando de tú a tú. Y desarrollan unas conversaciones a esa tierna edad. Los padres a veces se preocupan porque esos niños tienen sus amigos imaginarios, pero no debe ser motivo de preocupación si el niño está pasando por esa circunstancia. Puede ser una necesidad en él y hay que evaluar cuál es esa necesidad. Quizás le estamos dedicando poco tiempo al niño y el niño no tiene con quién hablar, con quién expresarse. O quizás el niño esté encerrado, solo en su casa y necesita socializar y con el que encuentra para socializar es ese muñeco de felpa o ese personaje de la caricatura de televisión que ha visto. Entonces empieza a desarrollar unos diálogos con ellos. Aunque hay niños que tienen una vida social activa, es decir, salen al colegio, se encuentran con otros compañeritos de clase, aún así tienen un amigo imaginario. Luego, no es asunto solamente que se puedan sentir solos y no tengan con quién socializar, sino no es siempre la causa. Puede ser porque son bastante imaginarios, tienen una creatividad impresionante, entonces hacen de cualquier circunstancia una realidad. Aquí no hay ningún problema en esa fase que se está viviendo. El problema es cuando el niño le dedica mucho tiempo a ese niño imaginario, a ese amigo imaginario, y descuida sus amigos que están en carne viva allí afuera esperándolo. Cuando el niño cambia las prioridades y mantiene muy encerrado, hablando con su amigo imaginario, y no acude a hacer deporte, a jugar con sus amigos del barrio, aquí sí hay un problema que debe ser tenido en cuenta por los padres de familia. De lo contrario, los niños, si llevan una vida social activa y tienen un amigo imaginario, es una etapa que viven y es una etapa, según la psicología, que va a ser superada. Luego, nosotros como padres no debemos asustarnos, debemos estar pendientes de que eso no trascienda en algo negativo, por ejemplo, el aislamiento social, o que eso no continúe durante muchos años y más en la etapa de la preadolescencia o de la adolescencia. Mientras estén en esa etapa de la infancia, pues es natural, es normal, es posible, debe ser controlada. No debemos fortalecer eso en el amigo imaginario en el niño, pero tampoco lo debemos regañar porque él tiene su amiguito imaginario. No, debemos llevar las cosas con mucha sabiduría y de pronto curiosear, investigar sobre el tema para darle un adecuado tratamiento a esa situación. Ahora, eso sucede en la infancia. Luego viene otra situación en la cual los amigos se convierten en las mascotas, es decir, trasladamos esa necesidad de tener un amigo a una mascota. Y las mascotas hoy en día se han convertido en amigos de las personas solitarias, de las personas que se retraen del mundo. Es bueno tener mascotas. El asunto es qué tanto tiempo de vida social niegas a tu vida por estar encerrado con tu mascota. Y de pronto has convertido a tu mascota lo que dice por ahí el dicho popular de que el perro es el mejor amigo del hombre. Entonces has considerado que esa mascota es tu mejor amigo y te aíslas socialmente. No quieres tener contacto con la sociedad o de pronto la sociedad no te acepta, no te acoge y es preferible
pasar ese tiempo con una mascota que no habla contigo, pero tú sí hablas con él. Tú sí le das halagos, tú sí le das expresiones, tú te manifiestas a él como si él fuera una persona. En una ocasión un estudiante me dijo, es que tengo que comprarle un vestidito a mi bebé. Y me quedé mirándolo sorprendido porque yo no sabía que tuviera niños, un estudiante joven, y le dije, bueno, ¿y cuánto tiene tu bebé? Dijo, no, mi bebé tiene 1 año. Le dije, ¿y le vas a comprar un vestido? Dijo, sí. Y me mostró la foto. Y la foto era de un perro. Ese era el bebé de ella. Y lo trataba como un bebé. Y tenía que comprarle ropa al bebé. Había personificado a esa mascota a tal punto que lo había transformado en una persona, en un ser humano, a esa mascota. Eso suele suceder en las personas, y aquí hay un problema que de pronto tenemos que analizar si es nuestra vivencia o la vivencia de algún ser querido que está pasando por esas situaciones, que traslada su afecto social de persona a persona, lo traslada hacia una mascota, porque necesita expresar eso que hay dentro de su interior y necesita de pronto recibir en compensación alguna expresión de cariño. Entonces, como consideran que esos aullidos del perro, que esos lengüetazos, eso, mover la cola, es una forma de expresión de cariño del perro, entonces lo traducen en sentimientos recíprocos entre el dueño de la mascota y la mascota, que se convierte en una relación que puede ser buena en cierto modo, pero hay que tener mucho cuidado que no vaya a ser de pronto algo que reemplace la vida social de todos nosotros. En la vida nosotros siempre vamos a necesitar amigos, y tenemos 2 tipos de personas de las cuales nos rodeamos en el mundo en estos momentos. Tenemos por un lado las personas que son creyentes, aquellos que reconocen que Cristo Jesús es el Señor y que creen en ese Dios soberano, todopoderoso. Ese es un tipo de amigos que tienen esa convicción dentro de su corazón y con los cuales nos relacionamos continuamente. Pero también hay aquellas personas que no son creyentes, que se dicen ser agnósticas, se dicen ser ateos, o dicen ser de otras religiones, incluso hasta de pronto practican cosas que no son agradables a Dios. Pues bien, esos 2 tipos de personas existen en el mundo y con ellos tenemos que relacionarnos. El asunto es cómo debo relacionarme con una persona que no es cristiana, con una persona que no es creyente, con una persona que no comparte los ideales como los comparto yo con un cristiano. Aquí es importante reconocer las palabras de Jesús. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras estemos en el mundo debemos ser luz y debemos sal. Luego, no podemos aislarnos socialmente de este tipo de personas, sino debemos ser para ellos testigos, debemos ser para ellos ejemplo, debemos ser para ellos luz. Es importante que en esa parte nosotros seamos muy sabios en nuestra relación con ellos. Podemos tener personas, amigos con los cuales socialicemos, compartamos momentos, cumpleaños, salidas, encuentros, porque a través de esos medios podemos hablarles de Cristo, podemos testificarle con nuestra forma de ser eso precisamente. Yo me acuerdo alguien que en algún momento compartí con él un juego de billar y le enseñaba a través de este juego a él de que uno puede jugar, practicar un deporte sin necesidad de tomar alcohol. Y él me decía, querubín, es la primera vez en mi vida que juego billar sin tomar alcohol. Y de eso se trata. Si yo voy a jugar un deporte con un amigo que tiene algún vicio, que tiene alguna atadura de ese tipo, pues es la oportunidad para darle testimonio, es una oportunidad para llevarle el mensaje de Cristo Jesús y que encuentre la libertad en Cristo Jesús. Tenemos ese amigo del mundo, que está en el mundo, que practica muchas cosas del mundo, pero de las cuales yo no debo practicar. Sin embargo, debo ser para él testimonio, debo ser para él ejemplo, debo ser para él luz. Luego, como verán, nosotros siempre necesitamos estar rodeados de personas. Fuimos creados por Dios para ser una comunidad, para ser un grupo humano, no para estar completamente aislados. Por eso es que se crearon todas las naciones. Si en la infancia
hubo el amigo imaginario, y de pronto algunos adultos y adolescentes tienen a sus mascotas como el mejor amigo del mundo y así lo tratan como una persona encarnada en un animal. Pues también tenemos nosotros personas alrededor nuestro que se convierten en nuestros amigos y no debemos propiciar en nuestras vidas amigos imaginarios. Por el contrario, que las personas que nos rodean sean nuestros amigos de carne y hueso, sean personas reales, sean personas que existen, sean personas con las cuales podamos entablar unas relaciones sociales verdaderas. Si miramos el término de amistad desde el punto de vista del diccionario, encontramos que la amistad es una relación de afecto. Aquí hay cariño, aquí hay una expresión de afecto, de atracción, de empatía, de simpatía, de confianza, que se establece entre personas que no necesariamente sean familia. Entonces tenemos amigos y por ellos sentimos un cariño especial, un amor, como le llamamos un amor filial. Hay una empatía, hay una simpatía entre las dos personas, nos sentimos cómodos hablando el uno con el otro. Y algo muy importante, hay confianza. Porque en el momento en que se rompa esa confianza, pues se deteriora la amistad, ya termina la amistad con tal persona. Nosotros sí necesitamos de estar rodeados de amigos en nuestra vida adulta. Hay un caso muy hermoso, está en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 18, y es el caso de David y Jonatán. Dice, Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán, que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada, con todo el cinturón. Estos versículos resumen algo muy importante de un pacto que hubo entre dos hombres, uno mayor y uno joven. Jonatán era un hombre mayor que David. Jonatán ya era un hombre de guerra, ya era un hombre que lideraba ejército para el servicio de su padre. Era el papá de Jonatán, era Saúl, el rey Saúl. Luego el príncipe era Jonatán, y por ser príncipe tenía riquezas, vestía muy bien, tenía todas las comodidades que puede heredar un hijo del rey Saúl. Y era un hombre mayor porque ya se había enfrentado en la guerra, ya había ido a la guerra a combatir. Y algo particular de Jonatán es que en una de sus incursiones en la guerra contra los filisteos, le oró a Dios. Él era temeroso de Dios y le dijo a Dios que si era voluntad de Dios ir a la guerra contra los filisteos y le iba a entregar los filisteos en sus manos, pues le diera una señal. Y efectivamente, Dios le respondió esa oración a Jonatán, le dio una señal y le permitió vencer a 20 filisteos. Él, juntamente con su escudero, la persona que le ayuda a llevar las armas, vencieron a 20 filisteos en ese combate. Sin embargo, aquí viene la contraparte, un David que era muy joven, no era un hombre de guerra, era muy sardino David, no tenía experiencia en la guerra. Aparte de eso, David era un hijo de pastor, era una persona pobre en comparación con Jonatán, joven, pobre y no era hombre de guerra, eran las características de David. Sin embargo, tenían algo en común los dos. También David era muy temeroso de Dios y por eso cuando el filisteo Goliat enfrentó al ejército de Israel y lo desafió a combate, David salió corriendo contra él para vencerlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David no fue en nombre propio, así como Jonatán no fue a la guerra por su cuenta y su riesgo. Cada uno se aseguró de que iba con el respaldo de Dios. Y esa característica común que tenía Jonatán con David fue la que logró que ellos se convirtieran en unos verdaderos amigos. Tanto así que Jonatán, por herencia, es decir, siendo hijo del rey, podía sucederle en el trono. Sin embargo, Dios escogió a David para que sucediera en el trono al rey Saúl, quitándole a Jonatán el privilegio de ser rey. Y ante esta situación particular, Jonatán no sintió envidia de David. Por el contrario, Jonatán, de acuerdo con su promesa, respaldó a David y dijo, yo seré segundo.
David será el primero, yo seré el segundo. O sea, había una amistad verdaderamente fuerte entre esas dos personas. Y más adelante, Jonatán también defendió a David contra su padre y perseveraron en esa amistad hasta la muerte. Cuando Jonatán murió, su hijo Mefiboset, que tenía problemas físicos de movilidad, era parapléjico, fue acogido por David. El rey David se acordó del hijo de Jonatán y por misericordia y amor hacia Jonatán, sostuvo todos los gastos de la manutención de Mefiboset. Aquí hay una historia muy interesante. Dos hombres de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, por decirlo así, pero con un común denominador, el temor de Dios. Se hicieron amigos y juraron un pacto eterno. Y dice, lo amaba como a sí mismo. Y no solamente eso, le expresó entregándole su ropa de príncipe, o sea, vistió a David con ropas de príncipe y le dio las armas que él también tenía. Entonces, aquí hay un ejemplo muy bonito que nosotros debemos analizar en nuestras propias vidas. ¿Cuál es ese amigo que nosotros tenemos que es un Jonatán para nosotros o es un David para nosotros? Porque David, a los ojos del pueblo y a los ojos de Jonatán, era mayor que Jonatán, o sea, tenía mayor aceptación David, porque Dios obviamente lo había respaldado a David en el enfrentamiento contra Goliat. Aquí no había celo entre Jonatán y David, no había celo porque David era, digamos, el preferido por el pueblo y Jonatán no fue el preferido por el pueblo. Sin embargo, aquí hubo un amor muy especial de esas dos personas, de esos dos hombres, ambos hombres de Dios, temerosos de Dios. Y en nuestras vidas necesitamos de pronto rodearnos de ese tipo de personas, personas que sean un David o un Jonatán para nosotros. Y es una necesidad que puede haber en nuestras vidas. Pero hay momentos en los cuales encontramos o no encontramos a ese amigo. No debemos desesperarnos por esa situación. Ahora bien, la amistad con el mundo. Es aquí lo que hablábamos ahorita de tener amigos cristianos y amigos que no son creyentes. En la carta de Santiago dice, ¿pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Mira, la única excepción que coloca Dios en la amistad que tenemos con las personas que viven en el mundo y que no practican nuestra fe es no imitemos lo malo que ellos hagan, imitemos lo bueno que ellos hagan, seamos testimonio para ellos, compartamos con ellos momentos especiales, pero aquellas cosas que nos incitan al pecado, apartémonos de eso, amemos lo bueno que tienen esas personas y llevémoslas al conocimiento de Dios, para que no en ningún momento nos convirtamos nosotros en enemigos de Dios. Luego la recomendación bíblica es esa. En el mundo hay muchas personas buenas, hay muchas personas que tienen buen testimonio aunque no son creyentes, no son temerosos de Dios, son personas honestas, son personas sinceras, son personas de buen comportamiento. Podemos compartir con ellos algunos tiempos de amistad, algunos tiempos sociales, eso no es nada malo a nosotros. Pero no compartamos con ellos el vicio, el pecado, aquellas cosas que ofenden a Dios. Por el contrario, brindémosle ese tiempo de búsqueda de Dios. Un verdadero amigo es el que está descrito por el mismo Señor Jesús. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Si ustedes quieren encontrar un verdadero amigo, aquel que no traiciona, aquel que no nos defrauda, aquel que no nos deja solo, aquel que en momentos de soledad, en momentos de angustia, en momentos en que estamos ahí, en medio de la dificultad, está con nosotros, es ese amigo llamado Jesús. Puede que en el mundo tengamos algunos amigos, algunas personas con las cuales compartimos esos momentos, o puede que no los tengamos. Eso no es problema tampoco. Tenemos un verdadero amigo y ese amigo no es imaginario, no es ficticio, no es inventado, es real. Lo tenemos ahí con nosotros, a nuestro lado. Él siempre está con nosotros las 24 horas del día. No sintamos en ningún momento esa experiencia de soledad,
Porque en el momento en que nos sentimos solos, no estamos solos. Él está aquí con nosotros. Él está ahí para escucharnos. Él está ahí para abrazarnos. Él está ahí para consolarnos. Él está ahí para decirnos lo que necesitamos escuchar. Y Jesucristo nos trata a nosotros como amigos. Dice, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. ¿Quién dio la vida en la cruz por ti y por mí? Pues el mismo Jesús. Es decir, ese es el amor de amistad que Él tiene para nosotros. Y luego lo ratifica. Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Interesante que aquí en la simbiosis con Jesús, nosotros somos amigos de Él y le demostramos que somos sus amigos cuando le obedecemos. Mientras tanto, Él sigue siendo nuestro amigo. Lo que pasa es que a veces nosotros le damos la espalda porque no hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Entonces le damos la espalda, pero Él sigue siendo nuestro amigo. Y disfrutamos de la amistad con Él cuando nosotros volvemos a Él y le obedecemos en lo que Él nos manda. Ahora, algo interesante es que Jesús, habiéndonos comprado con su sangre, no nos trata a nosotros como esclavos, no nos trata a nosotros como siervos o sirvientes, porque dice, porque un sirviente no sabe lo que hace su amo o su jefe. Él dice, yo los llamo a ustedes amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Qué bueno que en esa relación con Jesús, Él nos cuenta de todas las maravillas del Padre. Él nos cuenta de todos los secretos. Él nos cuenta de todas las cosas que suceden en el reino de los cielos. Él está con nosotros para hablar continuamente. Espero que encuentres en Jesús el verdadero amigo que tú necesitas en tu vida. Si tienes amigos en el mundo, no hay ningún problema. Sé testimonio para ellos. Sé ejemplo para ellos. Sé luz para ellos. No te aísles porque no somos ermitaños. Vive disfrutando la sociedad con ellos, pero cuidándote del pecado y más bien siendo testimonio para su vida. Pero si no tienes ese amigo en el mundo, no te hagas amigos imaginarios ni adoptes mascotas como amigos, sino busca a Jesús para que Él sea tu verdadero amigo. Porque realmente es en Jesús que nosotros tenemos esta verdadera amistad. Es Jesús quien va a ser tu verdadero amigo de ahora en adelante. Oremos entonces. Señor Jesús, durante mucho tiempo en nuestras vidas hemos necesitado compartir nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Hemos necesitado una palabra de consuelo, hemos necesitado una palabra de alabanza, de exaltación. Nos hemos sentido humillados, nos hemos sentido en soledad, hemos sentido que estamos abandonados, bendito Señor. El mundo, ¿qué es lo que nos ofrece a nosotros? Amigos que nos llevan al pecado. Y el mundo ha convertido a las mascotas en amigos sociales. Y los hombres han creado sus amigos imaginarios. Pero permítenos a nosotros, tus hijos, tus creyentes, los que hemos seguido a ti, ser tus amigos y tenerte a ti por amigo nosotros. Gracias por ese ofrecimiento que tú nos haces, de llamarnos a nosotros amigos, por enseñarnos todas esas cosas que tú nos has enseñado acerca del Padre. Gracias, Señor Jesús, porque en todo momento tú nos amas y estás con nosotros. Eres mucho mejor que un David o que un Jonatán para nuestras vidas, porque eres Dios, eres Rey, eres Señor y eres nuestro amigo. Gracias te damos en este tiempo, porque de ahora en adelante no viviremos en soledad. Día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estaremos contigo. Tú estarás con nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Siempre podremos contar con esa palabra de aliento, con esa expresión de afecto, con ese abrazo que necesitamos, con ese momento en el cual tú enjugas toda lágrima en nosotros. Siempre podremos acudir a ti para llorar, para reír, para contar, para cantar, para disfrutar contigo. Gracias, Señor Jesús, por brindarnos esa amistad. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendito seas.